El primer rayo de sol se coló por la ventana del pequeño departamento de la colonia Roma, iluminando la habitación donde Sofía Mendoza permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el techo agrietado. El ventilador giraba perezosamente, moviendo el aire caliente del verano mexicano. 35 años y un diagnóstico que había cambiado todo: esclerosis múltiple en fase temprana. Las palabras del doctor Ramírez aún resonaban en sus oídos como un eco lejano. Puedes seguir teniendo una vida normal por muchos años, Sofía, pero necesitas reducir el estrés y adaptar tus rutinas. Intentó reír, pero el sonido que escapó de su garganta fue algo más cercano a un sollozo. ¿Vida normal? Era editora en una de las editoriales más prestigiosas de la Ciudad de México. Las fechas límite, las reuniones y los manuscritos por revisar eran su día a día. El estrés no era algo que pudiera simplemente eliminar de su vida, como quien decide no comer más azúcar. Se levantó con dificultad, sintiendo ese hormigueo ya familiar en las piernas. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad que despertaba. El vendedor de tamales ya pasaba con su característico grito: «Tamales oaxaqueños, calientitos». La señora Consuelo barría la entrada de su tienda y los estudiantes de la preparatoria cercana caminaban con sus mochilas al hombro, riendo como si el mundo les perteneciera. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de su jefe: «Ricardo, necesito el manuscrito de Velázquez para hoy, sin falta. La imprenta no espera». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Había trabajado hasta la madrugada, ignorando los calambres y el cansancio, pero el manuscrito aún necesitaba varias horas más. Se sentó en la cama, con las manos temblorosas. «No puedo seguir así», murmuró para sí misma, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Fue entonces cuando sonó el timbre. Miró el reloj. Apenas las 7:15 de la mañana. Nadie la visitaba a esa hora. Se limpió la cara y caminó hasta la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre mayor de unos 60 años, vestido con un overol de jardinero y una sonrisa amable. «Buenos días, señorita Mendoza. Soy Emiliano Quirós, el nuevo jardinero del edificio. Vengo por lo del jardín comunitario en la azotea». Sofía lo miró confundida. «¿Jardín comunitario? No sé de qué habla». El hombre sacó un papel arrugado de su bolsillo. «La administradora, doña Lupita, me dijo que usted se había ofrecido como voluntaria para el proyecto, que tiene muy buena mano con las plantas». Sofía estuvo a punto de explicarle que había un error, que ella apenas podía mantener viva una planta de plástico, mucho menos coordinar un jardín comunitario. Pero algo en los ojos de aquel hombre, una mezcla de esperanza y determinación, la detuvo. «Debe haber un malentendido», dijo finalmente. «Yo no sé nada de plantas». «Nadie sabe realmente de plantas hasta que las escucha, señorita», respondió él con una sonrisa enigmática. «A veces, lo que necesitamos para sanar no es lo que creemos». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa o quizás una profecía. El ascensor del edificio llevaba meses descompuesto, así que Sofía tuvo que subir los 5 pisos hasta la azotea por las escaleras. Cada escalón era un recordatorio doloroso de su nueva condición. Las piernas le pesaban y a mitad de camino tuvo que detenerse, apoyándose contra la pared fría. «¿En qué estabas pensando, Sofía? No puedes ni subir unas escaleras. ¿Cómo vas a encargarte de un jardín?», se recriminó mientras recuperaba el aliento. Pero algo dentro de ella, quizás una terquedad heredada de su abuela tapatía, la empujó a continuar. Cuando finalmente llegó a la azotea, lo que vio la dejó sin palabras, pero no de la buena manera. Lo que la administradora había llamado pomposamente espacio para jardín comunitario era en realidad un rincón olvidado de la azotea, lleno de escombros, muebles viejos y basura acumulada durante años. El sol caía implacable sobre el concreto agrietado, y no había ni una sola planta a la vista, solo algunas hierbas salvajes que habían logrado crecer entre las grietas. Emiliano, sin embargo, caminaba por el espacio como si estuviera en el jardín botánico de Chapultepec, midiendo con pasos el área y murmurando para sí mismo: «Aquí, hacia el este, tendremos las plantas aromáticas. Allá, junto a la pared, las hortalizas que necesitan más sombra», decía con entusiasmo. «Y en el centro, un espacio para sentarse».
con flores alrededor, bugambilias, girasoles, cempasúchil. Sofía lo observaba, entre divertida y preocupada por su salud mental. Don Emiliano, con todo respeto, esto es un basurero, no un jardín, señaló finalmente. ¿Sabe qué diferencia hay entre un basurero y un jardín, señorita Sofía?, preguntó él sin perder la sonrisa. ¿Las plantas?, aventuró ella, siguiéndole el juego. No, la intención, respondió Emiliano. Todo gran jardín comienza como un pedazo de tierra inhóspita. Solo necesita a alguien que vea su potencial. Sofía miró a su alrededor nuevamente, intentando ver lo que el viejo jardinero veía, pero solo logró sentir un peso mayor sobre sus hombros. Su teléfono sonó otra vez. Ricardo, recordándole el manuscrito. No puedo hacer esto, dijo finalmente. Tengo trabajo, plazos que cumplir, y mi salud no estoy en condiciones. Emiliano la miró como si pudiera ver a través de ella. A veces lo que mata a las plantas no es la falta de agua o sol, sino estar plantadas en el lugar equivocado, comentó mientras sacaba de su bolsillo una pequeña semilla y se la ofrecía. Tómela. Es bugambilia, resistente como pocas. Cuando esté lista, venga a plantarla aquí. Sofía tomó la semilla por cortesía sin intención de volver. Lo pensaré, mintió, y se dirigió a las escaleras. Esa tarde, mientras luchaba con el manuscrito de Velázquez, la semilla permanecía sobre su escritorio como un pequeño recordatorio de una promesa que no tenía intención de cumplir. La migraña comenzó alrededor de las 3, y a las 5 sus manos estaban tan entumecidas que tuvo que parar. El timbre sonó nuevamente. Esta vez era Carmen, su vecina del 3B, una estudiante de nutrición que siempre andaba con libros bajo el brazo. «Hola, vecina, ¿estás bien? Tienes cara de haber visto al chupacabras», bromeó Carmen. «Solo trabajo y más trabajo», respondió Sofía, forzando una sonrisa. «Vine a preguntarte sobre el jardín de la azotea. Doña Lupita me dijo que tú estás coordinando el proyecto y quiero ayudar. Estoy estudiando sobre plantas medicinales y sería perfecto para mi tesis». Sofía quiso explicar el malentendido, pero de pronto se dio cuenta de que todo el edificio ya creía que ella estaba a cargo del jardín inexistente. «Carmen, la verdad es que...» «Por favor», interrumpió la joven, «necesito este proyecto y el edificio entero está emocionado. Doña Lupita dice que será un espacio para todos, un lugar de sanación». Sofía miró la semilla en su escritorio y luego a la joven entusiasta frente a ella. Pensó en su diagnóstico, en Ricardo y sus plazos imposibles, en su vida que parecía desmoronarse. Quizás necesitaba algo completamente distinto, algo que no fuera sentarse frente a una computadora hasta que sus manos dejaran de responder. «Estaré en la azotea mañana a las 8», se encontró diciendo, sorprendiéndose a sí misma. «Trae guantes y mucha agua. Hay mucho que limpiar». La mañana siguiente amaneció inusualmente fresca para ser verano en la Ciudad de México. Sofía despertó antes que el despertador, con una mezcla de ansiedad y algo parecido a la emoción. Había pasado la noche investigando sobre jardines urbanos y plantas resistentes, olvidándose por completo del manuscrito de Velázquez. A las 8 en punto estaba en la azotea, sorprendida de encontrar no solo a Carmen y a don Emiliano, sino también a doña Lupita, la administradora, a Javier, el músico del 4A, y a los gemelos Hernández, 2 niños de 10 años que vivían en el 2C con su madre soltera. «Creí que empezaríamos poco a poco», murmuró Sofía a Carmen, mientras veía a todos con herramientas en mano. «Noticia de última hora. Cuando las personas tienen un propósito común, se unen rápido», respondió Carmen con una sonrisa. Don Emiliano dirigió las operaciones como un general experimentado. Dividió el espacio en secciones y asignó tareas a todos. Los gemelos, Miguel y Mateo, se encargaron de recoger plásticos y papeles. Javier y Carmen movieron los muebles abandonados. Doña Lupita organizó los materiales reciclables que podrían servir para macetas, y a Sofía le tocó trabajar con don Emiliano en el diseño del espacio. «Cada jardín debe contar una historia», explicaba el viejo jardinero mientras trazaba con tiza en el suelo. «¿Qué historia quiere contar el suyo, señorita Sofía?». Ella lo miró perpleja. «No es mi jardín, don Emiliano. Es de todos». «Cierto, pero usted es quien lo está soñando primero. Los demás seguirán su visión». Sofía no había pensado en eso,
Nunca se había considerado una líder o una soñadora. Su vida siempre había sido práctica, estructurada, dedicada a corregir las palabras de otros. Quiero que sea un lugar donde las personas puedan sentarse y olvidar sus problemas, dijo finalmente. Un lugar que cure. Don Emiliano sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces necesitaremos plantas que hablen al corazón, no solo a los ojos. Trabajaron toda la mañana, y para el mediodía el espacio estaba irreconocible. Habían retirado casi toda la basura, delimitado áreas con piedras encontradas en el mismo lugar, y don Emiliano había traído varias plantas en macetas: lavanda, romero, menta y un pequeño limonero. Los gemelos corrían de un lado a otro, emocionados con las lombrices que habían encontrado y que, según don Emiliano, eran las mejores jardineras del mundo. Javier había traído su guitarra y tocaba suavemente en un rincón, creando una atmósfera casi mágica. Para sorpresa de Sofía, sus síntomas parecían haber retrocedido. Estaba cansada, sí, pero de una manera diferente, satisfactoria. Sus manos no temblaban y la tensión en sus hombros había disminuido. «Es el efecto jardín», comentó doña Lupita, como si pudiera leer sus pensamientos. «Mi madre siempre decía que la tierra sana lo que los doctores no pueden explicar». Cuando todos se fueron a comer, Sofía se quedó un momento más, contemplando la transformación del espacio. Sacó de su bolsillo la semilla de bugambilia que don Emiliano le había dado. «¿Dónde te gustaría crecer?», le preguntó, sintiéndose un poco tonta por hablar con una semilla. Caminó por el área, hasta que algo la hizo detenerse en un rincón particular, donde el sol y la sombra se alternaban perfectamente. Sin pensarlo demasiado, hizo un pequeño agujero con el dedo, colocó la semilla y la cubrió con tierra. «Crece fuerte», susurró. Su teléfono vibró. Era Ricardo otra vez, ahora con múltiples mensajes preguntando por el manuscrito. Sofía sintió un nudo en el estómago. La burbuja de paz que había experimentado se rompió de golpe. La realidad la esperaba abajo, en su departamento, con sus plazos y su enfermedad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo a lo que aferrarse, algo que crecía a pesar de las circunstancias. El ultimátum de Ricardo llegó un martes lluvioso, 3 semanas después del inicio del jardín comunitario. «No puedo seguir cubriendo tus retrasos, Sofía», dijo su jefe, mirándola desde el otro lado de la mesa en la cafetería donde se habían reunido. 4 manuscritos retrasados en menos de un mes. Nunca había pasado algo así contigo. Sofía miró su taza de café, incapaz de sostener la mirada acusadora de Ricardo. ¿Cómo explicarle que cada vez que intentaba concentrarse en los textos, sus ojos se nublaban y sus manos se entumecían? ¿Cómo decirle que su médico le había recomendado reducir su carga laboral cuando sabía que en el mundo editorial no había lugar para debilidades? «He tenido algunos problemas personales», respondió vagamente. «Todos tenemos problemas, Sofía, pero los plazos son sagrados en esta industria». Velázquez está furioso por los retrasos y López amenaza con llevar su próximo libro a otra editorial. El café sabía amargo en su boca, podía sentir el inicio de un episodio, la visión ligeramente borrosa, el hormigueo en las extremidades. Respiró profundo, intentando controlar el pánico. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Solo un poco más de tiempo». Ricardo suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Te daré 2 semanas, 2 semanas para ponerte al día con todo. Después de eso, tendremos que hablar sobre tu continuidad en la editorial». El camino de regreso a su departamento fue un borrón de ansiedad y miedo. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad, pero Sofía apenas lo notaba. Al llegar a su edificio, en lugar de dirigirse a su departamento, sus pies la llevaron automáticamente hacia la azotea. El jardín había crecido notablemente en esas 3 semanas. Las plantas de don Emiliano prosperaban, y los vecinos habían traído más: chiles, tomates, flores de todos colores. Los gemelos habían construido un pequeño estanque con piedras y agua de lluvia, donde nadaban algunos peces dorados donados por la señora del Punoa. En medio de la lluvia, Sofía caminó hasta el rincón donde había plantado su semilla de bugambilia. Para su sorpresa, un pequeño brote verde se asomaba valientemente entre la tierra mojada. «Estás luchando, ¿verdad?»,
murmuró arrodillándose junto al brote. También yo. Las mejores flores son las que sobreviven a las tormentas, dijo una voz detrás de ella. Don Emiliano estaba allí, con un impermeable amarillo y una sonrisa tranquila. Mi trabajo está en peligro, confesó Sofía sin preámbulos, y mi salud empeora. El viejo jardinero se sentó a su lado, sin importarle que la tierra estuviera húmeda. Cuando era joven, comenzó, trabajé durante 15 años en una fábrica de zapatos. Todos los días, cortar, coser, pegar, hasta que mis manos dejaron de funcionar. Artritis severa, dijeron los médicos. Me despidieron. Pensé que mi vida había terminado. Sofía lo escuchaba, sintiendo una extraña conexión con su historia. ¿Qué hizo entonces?, preguntó. Me senté en un parque sintiéndome inútil. Un día, un viejo jardinero me vio y me ofreció una semilla. Plántala, me dijo. Lo hice, más por aburrimiento que por esperanza. Cuando la planta creció, fue como si algo dentro de mí también creciera. Empecé a ayudar en ese parque, luego en otros. Mis manos nunca sanaron completamente, pero encontraron un nuevo propósito. La lluvia había amainado, dejando un cielo lavado y brillante. No sé si podré cumplir con el ultimátum de mi jefe, admitió Sofía. Y si pierdo este trabajo, ¿quién me contratará con mi condición? Quizás la pregunta no es quién te contratará, sino qué trabajo es el adecuado para tu nueva vida, respondió don Emiliano. A veces lo que consideramos una pérdida es solo el espacio necesario para que algo nuevo florezca. Esa noche, sentada frente a su computadora, Sofía intentaba concentrarse en el manuscrito de Velázquez. Las palabras bailaban frente a sus ojos y sus dedos se movían lentamente sobre el teclado. En un momento de frustración, cerró el archivo y abrió uno nuevo. Comenzó a escribir, sin plan ni estructura, solo dejando que las palabras fluyeran. Escribió sobre el jardín, sobre don Emiliano y los gemelos, sobre Carmen y su entusiasmo. Escribió sobre la pequeña bugambilia luchando por crecer. Escribió sobre su diagnóstico y sus miedos. Escribió hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte. Cuando finalmente se detuvo, tenía frente a ella 30 páginas de lo que parecía el inicio de un libro. Un libro sobre sanación, comunidad y el poder transformador de un pequeño jardín en una azotea de la Ciudad de México. Por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. El calendario marcaba 6 semanas desde el inicio del jardín, cuando Sofía notó algo extraordinario. La gente del barrio comenzaba a subir a la azotea. No solo los vecinos del edificio, sino personas de la cuadra, del mercado cercano, incluso algunos estudiantes de la preparatoria. ¿Cómo se enteraron del jardín?, preguntó a Carmen una tarde, mientras veían a un grupo de ancianas admirar las plantas medicinales. «Internet», respondió la joven con una sonrisa, mostrándole su teléfono. «Creé una página en Instagram. El Jardín de Sofía», la llamé. «Tiene más de 1000 seguidores ya». Sofía no sabía si sentirse halagada o alarmada. El jardín había sido su refugio, su espacio seguro lejos del estrés y las expectativas. Ahora parecía haberse convertido en un fenómeno local. «No te preocupes», añadió Carmen notando su expresión. «La gente viene a aprender a ayudar. Muchos traen plantas, semillas o simplemente sus historias». Y era cierto. El jardín ya no era solo un conjunto de plantas. Se había convertido en un punto de encuentro, un lugar donde las personas compartían conocimientos, recuerdos y esperanzas. Don Benito, un anciano del barrio, enseñaba a los gemelos cómo reconocer las plantas por su olor. La señora Josefina había instalado un pequeño rincón de hierbas aromáticas y ofrecía talleres sobre infusiones medicinales. Javier organizaba pequeños conciertos al atardecer y el sonido de su guitarra se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el zumbido de los colibríes que habían comenzado a visitar el jardín. La bugambilia de Sofía había crecido notablemente y sus primeros brotes rojizos comenzaban a asomar entre las hojas verdes. Don Emiliano la había ayudado a construir un pequeño soporte para que la planta pudiera trepar. «Es como usted», le había dicho el viejo jardinero. «Necesita apoyo, pero tiene una fuerza interior sorprendente». Sofía había dejado de contar los días para el ultimátum de Ricardo. Después de aquella noche de escritura catártica, había tomado una decisión difícil. Pidió una licencia médica en la editorial.
No fue fácil. Ricardo había intentado persuadirla de que solo necesitaba organizarse mejor, que era demasiado valiosa para perderla. Pero Sofía se mantuvo firme. «Necesito sanar», había dicho simplemente. Para su sorpresa, las 2 semanas de licencia se convirtieron en 1 mes, y luego en 2. Ricardo mantenía su puesto esperándola, pero Sofía ya no estaba segura de querer volver. Cada mañana, después de sus ejercicios de fisioterapia, subía al jardín y trabajaba un par de horas en lo que ahora llamaba su libro. La historia fluía de manera natural, nutrida por las personas y las plantas que la rodeaban. Una tarde, mientras regaba sus plantas, notó a una mujer de mediana edad que observaba el jardín con curiosidad. Vestía de manera elegante y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Es impresionante lo que han logrado aquí», comentó la mujer cuando Sofía se acercó a saludarla. «Soy Elena Vega, de la revista Vida Urbana». «Gracias», respondió Sofía sorprendida, «pero ha sido un esfuerzo colectivo. Me gustaría hacer un artículo sobre este lugar», continuó Elena, «sobre cómo un espacio abandonado se convirtió en un centro de sanación comunitaria». Sofía se tensó ligeramente. La idea de publicidad la ponía nerviosa. «No creo que haya mucho que contar», intentó evadir. «Carmen me ha contado algo sobre ti», insistió Elena con una sonrisa amable. «Sobre cómo iniciaste esto en medio de tus propios desafíos de salud. Es una historia inspiradora, Sofía. El tipo de historia que mucha gente necesita escuchar». «No soy ninguna heroína», protestó Sofía. Solo intentaba sobrevivir. «A veces, sobrevivir es el acto más heroico que podemos hacer», respondió Elena. «Y hacerlo creando belleza en el proceso es extraordinario». Después de que Elena se marchó, prometiendo volver para hacer algunas fotografías, Sofía se sentó junto a su bugambilia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Desde allí podía ver parte de la ciudad, las luces que comenzaban a encenderse, las vidas que continuaban su curso. Por primera vez desde su diagnóstico, no sintió miedo al pensar en el futuro. Algo estaba cambiando dentro de ella, creciendo como las raíces de su planta, firmes y determinadas. Esa noche escribió hasta el amanecer, las palabras fluyendo como un río después de la tormenta. El artículo de Elena en Vida Urbana cambió todo. Titulado «El jardín que sana, cómo una mujer transformó su enfermedad en un oasis urbano», ocupaba 4 páginas llenas de fotografías coloridas y testimonios de los vecinos. La historia de Sofía estaba allí, relatada con sensibilidad y admiración. La mañana que se publicó la revista, su teléfono no dejó de sonar. Antiguos colegas, amigos que hacía tiempo no veía, incluso su madre desde Guadalajara, todos querían hablar con ella, felicitarla, saber más. «Si mamá supiera que todo fue un malentendido», rió Sofía mientras hablaba con Carmen, «que nunca planeé crear un jardín, y mucho menos convertirme en una especie de gurú de la jardinería urbana». «Los mejores caminos son los que no planeamos tomar», respondió sabiamente Carmen, quien desde el artículo se había convertido en la nutricionista oficial del jardín, ofreciendo consejos sobre alimentación basada en plantas. Lo más sorprendente fue la llamada de Gabriela Fuentes, directora de una pequeña editorial independiente, especializada en temas de ecología y bienestar. «He leído el artículo 3 veces», le dijo entusiasmada, «y cada vez me convenzo más de que tu historia merece un libro. No solo sobre el jardín, sino sobre el proceso de sanación, sobre encontrar un nuevo propósito cuando la vida te da un giro inesperado». Sofía se quedó sin palabras por un momento. Había estado escribiendo su libro sin realmente pensar en publicarlo. «No soy escritora», dijo finalmente. Era editora. «Las mejores historias vienen de quienes las han vivido», insistió Gabriela. «No necesitas ser una escritora profesional. Para eso estamos los editores, para pulir los diamantes en bruto». Después de varias conversaciones, Sofía aceptó enviarle las primeras 100 páginas de su manuscrito. Una semana después, Gabriela le ofreció un contrato. «Es una locura», le confió a don Emiliano mientras regaban juntos las plantas una tarde de octubre. «Siempre he estado al otro lado del proceso editorial. Ser autora es como cambiar de piel, como las plantas después del invierno», asintió el viejo jardinero. «Parecen muertas, pero solo están reuniendo fuerzas para florecer de nuevo, diferentes pero más fuertes».
La bugambilia de Sofía era ahora una explosión de color que trepaba por la pared sur del jardín. Sus flores rojas parecían pequeñas llamas que danzaban con el viento. Junto a ella, Sofía había plantado otras variedades, amarillas, anaranjadas, moradas. Un arco iris que daba la bienvenida a todos los visitantes. El jardín seguía creciendo, no solo en plantas, sino en actividades. Los sábados por la mañana, doña Lupita organizaba un pequeño mercado donde los vecinos intercambiaban productos caseros. Los domingos, don Emiliano ofrecía talleres de jardinería para niños. Carmen había iniciado un grupo de cocina saludable que se reunía en la planta baja del edificio. Sofía dividía su tiempo entre el jardín, la escritura de su libro y sus sesiones de fisioterapia. Sus síntomas no habían desaparecido. El doctor Ramírez le recordaba constantemente que no existía una cura para su condición, pero había aprendido a escuchar a su cuerpo, a respetarlo, a trabajar con él, en lugar de contra él. Una tarde, mientras revisaba el borrador de su libro sentada en un banco del jardín, sintió una presencia familiar. «Sigues igual de concentrada que siempre», dijo una voz que reconoció inmediatamente. Ricardo estaba allí, elegante como siempre, pero con una expresión diferente en su rostro, más suave, menos urgente. «Ricardo», saludó Sofía, sorprendida pero no incómoda. «¿Qué te trae por aquí?» «El artículo de Vida Urbana», confesó él. «Y curiosidad, quería ver por mí mismo lo que has creado». Caminaron juntos por el jardín, mientras Sofía le explicaba cada sección, cada planta, cada historia detrás de los rincones del espacio. «Es impresionante», admitió Ricardo. «Nunca te imaginé como jardinera. Siempre fuiste tan urbana, tan estructurada». «Yo tampoco me lo imaginaba», sonrió ella. «La vida tiene formas curiosas de llevarnos donde necesitamos estar. Me enteré de tu libro», dijo él después de un momento de silencio. «Con Gabriela Fuentes, Pequeño Mundo, el editorial. Es diferente estar del otro lado», respondió Sofía. «Ahora entiendo mejor a los autores y sus ansiedades». Ricardo la miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Te extrañamos en la editorial. Tu ojo para los detalles, tu compromiso con cada texto. También extraño aspectos de ese trabajo», admitió Sofía. «Pero creo que estoy donde debo estar ahora». Antes de marcharse, Ricardo hizo una propuesta inesperada. «¿Has pensado en seguir editando, pero en tus propios términos? Tenemos algunos proyectos que podrían beneficiarse de tu experiencia y podrías trabajar desde casa, a tu propio ritmo». Sofía no respondió de inmediato. La idea de reconectar con su antigua vida, pero desde una nueva perspectiva, era tentadora. «Lo pensaré», dijo finalmente. Esa noche, sentada frente a su computadora, Sofía abrió un nuevo documento. «Equilibrio», escribió en la parte superior. Comenzó a hacer una lista. Lo que amaba comenzó a hacer una lista. Lo que amaba de su antigua profesión, lo que le daba sentido a su nueva vida, lo que necesitaba para mantenerse saludable. Por primera vez, no se sentía obligada a elegir un solo camino. Quizás podía crear algo nuevo, un equilibrio entre sus habilidades como editora y su recién descubierta pasión por las plantas y la comunidad. Esa misma semana, durante una revisión médica, el doctor Ramírez notó algo interesante. «Tus niveles de estrés han disminuido considerablemente», comentó mientras revisaba sus análisis. «Y hay cierta estabilización en la progresión de los síntomas». «Es el jardín», respondió Sofía con seguridad. «Y la escritura. Me han dado algo más importante que la prisa». «Sea lo que sea», sonrió el médico. «Sigue haciéndolo. La medicina puede tratar los síntomas, pero lo que realmente sana es encontrar un propósito que te permita vivir en paz con tu condición». Nadie esperaba la tormenta que azotó la Ciudad de México aquel noviembre. Fue repentina y feroz, con vientos que arrancaban árboles y una lluvia que parecía no tener fin. Desde su ventana, Sofía veía las calles convertidas en ríos y escuchaba las alarmas de los automóviles disparándose por las ráfagas de viento. Su primer pensamiento fue para el jardín. Hacía 3 días que no podía subir a la azotea debido al mal tiempo, y la preocupación crecía dentro de ella como una semilla oscura. El teléfono sonó. Era Carmen, su voz entrecortada por la mala conexión. «El jardín, Sofía. La lona del invernadero salió volando y muchas plantas están...»
La comunicación se cortó antes de que pudiera terminar la frase. Sin pensarlo dos veces, Sofía se puso un impermeable y se dirigió a las escaleras. Su cuerpo protestó ante el esfuerzo, pero la adrenalina era más fuerte que el dolor. Cuando finalmente llegó a la azotea, jadeando y empapada a pesar del impermeable, la escena la dejó helada. Gran parte del jardín estaba destruido. El pequeño invernadero que habían construido para las plantas más delicadas había desaparecido por completo. Las mesas de cultivo estaban volcadas, con la tierra esparcida y mezclada con el agua de lluvia. Muchas de las plantas yacían arrancadas, sus raíces expuestas al viento implacable. Carmen estaba allí, junto con Javier y los gemelos, intentando salvar lo que podían. Don Emiliano, empapado pero determinado, dirigía los esfuerzos con una calma sorprendente. «¡Sofía!», gritó Carmen al verla. «¡Cuidado con ese borde! El agua ha debilitado parte del concreto». Durante las siguientes horas lucharon contra la tormenta. Rescataron plantas, aseguraron las estructuras que aún se mantenían en pie, improvisaron refugios con lonas y tablones. Los vecinos se turnaban, subiendo y bajando, trayendo materiales, ayudando en lo que podían. Fue cerca del atardecer, cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar, que Sofía se dio cuenta. No había visto su bugambilia. Con el corazón encogido, se dirigió al rincón donde había crecido durante estos meses. Lo que encontró la dejó sin aliento. La planta había sido arrancada casi por completo, sus ramas principales quebradas, sus flores dispersas por el suelo como gotas de sangre. Solo un pequeño trozo del tallo principal seguía anclado a la tierra, aferrándose tercamente a la vida. Sofía cayó de rodillas frente a los restos de su planta, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Era ridículo, lo sabía, sentir tanto dolor por una planta cuando había problemas mucho mayores en el mundo, en la ciudad, incluso en el mismo jardín. Pero aquella bugambilia había sido su primer acto de fe, su compañera en este viaje inesperado. Don Emiliano se acercó lentamente y se arrodilló junto a ella, su viejo cuerpo protestando con cada movimiento. «Las bugambilias son más fuertes de lo que parecen», dijo suavemente. «He visto a estas plantas renacer después de huracanes que han destruido casas enteras. Esta era especial», murmuró Sofía, tocando con delicadeza el trozo de tallo que aún se mantenía en la tierra. «Todos pensamos que nuestras plantas son especiales», sonrió el viejo jardinero. «Y tenemos razón, porque no son solo plantas, son historias. Tu bugambilia es tu historia, Sofía, y las buenas historias nunca terminan así, con una derrota». Con cuidado, don Emiliano tomó uno de los tallos caídos, el que aún tenía algunas hojas verdes y flores. «Mira», señaló un pequeño nudo en el tallo. «Desde aquí puede nacer una nueva planta. Se llama esquejar. Tomamos una parte y creamos vida nueva». Con sus manos experimentadas, preparó el esqueje y lo plantó en una pequeña maceta que había logrado rescatar. «Ahora tienes dos historias», dijo, entregándole la maceta, la que sobrevivió a la tormenta y la que nació de ella. La noche había caído completamente cuando los últimos vecinos se retiraron de la azotea. El viento aún silbaba entre los edificios, pero la lluvia había cesado. Sofía permaneció un momento más, contemplando lo que quedaba del jardín. Sería mucho trabajo reconstruirlo todo. Se preguntó si tendrían la energía, la voluntad para empezar de nuevo. En su departamento, colocó el pequeño esqueje junto a la ventana y se sentó frente a su computadora. El símbolo del cursor parpadeaba en la pantalla como una pregunta sin respuesta. Después de varios minutos comenzó a escribir. «Cuando la tormenta arranca tus raíces, tienes dos opciones: rendirte o aprender a crecer de una nueva manera». Las palabras fluyeron como la lluvia, imparables, curativas. Escribió sobre la tormenta, sobre la pérdida, sobre empezar de nuevo. Escribió hasta que el cielo comenzó a aclararse y los primeros rayos del sol se colaron por su ventana, iluminando el pequeño esqueje que, contra todo pronóstico, ya parecía más erguido, más vivo. Fue entonces cuando lo supo. El jardín renacería, diferente quizás, pero más fuerte. Y ella también. La primavera llegó a la Ciudad de México con una explosión de color y vida. Habían pasado 4 meses desde la tormenta,
y el jardín de la azotea, como lo llamaban ahora oficialmente, se había transformado una vez más. La reconstrucción no había sido fácil. Durante semanas, vecinos y voluntarios trabajaron sin descanso, retirando escombros, reforzando estructuras, replantando lo que habían podido salvar. Pero lo más sorprendente fue la respuesta de la comunidad expandida. Personas de otros barrios, lectores del artículo de Elena, seguidores de la página de Instagram de Carmen, todos querían ayudar. Una empresa local de jardinería donó materiales. Un grupo de estudiantes de arquitectura de la UNAM diseñó un sistema de recolección de agua de lluvia. Varios viveros enviaron plantas. Hasta Ricardo había contribuido, organizando una pequeña campaña de recaudación entre los empleados de la editorial. Y ahora, en esta mañana de abril, el jardín era más hermoso y funcional que nunca. Las mesas de cultivo, reconstruidas con materiales más resistentes, rebosaban de vegetales y hierbas. El invernadero, ahora con una estructura metálica, protegía las plantas más delicadas. Habían instalado bancas y mesas para que los visitantes pudieran sentarse a leer, conversar o simplemente contemplar la ciudad desde las alturas. Sofía caminaba entre las plantas, revisando que todo estuviera listo para el evento del día, la presentación oficial de su libro, El jardín que sana. Gabriela había insistido en que la presentación fuera allí, en el lugar que había inspirado la historia. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen, apareciendo a su lado con una bandeja de galletas caseras hechas con hierbas del jardín. Aterrada, admitió Sofía con una sonrisa. Nunca he estado del lado del autor en una presentación. Siempre fui la editora, cómodamente sentada entre el público. Lo harás genial, la animó su amiga. Solo tienes que contar tu historia, y nadie la conoce mejor que tú. Poco a poco, el jardín comenzó a llenarse de gente. Vecinos, amigos, periodistas, lectores curiosos. Doña Lupita dirigía el tráfico con autoridad, asegurándose de que nadie pisara las plantas recién sembradas. Los gemelos, ahora convertidos en guías oficiales, explicaban a los visitantes las distintas secciones del jardín. Don Emiliano permanecía en un rincón, discreto como siempre, pero sus ojos brillaban de orgullo. A sus 70 años, había encontrado una nueva familia en este edificio, en este jardín. Su conocimiento, que antes temía moriría con él, ahora se transmitía a decenas de personas. Cuando llegó el momento, Sofía se paró frente al pequeño podio que habían improvisado. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por la enfermedad, sino por la emoción. Hace un año, comenzó, recibí un diagnóstico que creí que cambiaría mi vida para siempre, y lo hizo, pero no de la manera que esperaba. Mientras hablaba, su mirada se posó en un rincón particular del jardín, donde ahora crecía, fuerte y vibrante, una bugambilia de flores rojas. Era el esqueje que don Emiliano había plantado la noche de la tormenta, ahora convertido en una planta robusta que comenzaba a trepar por el muro recién pintado. Junto a ella, más pequeña pero igualmente determinada, crecía otra bugambilia. Esta había nacido del trozo de tallo que había sobrevivido a la tormenta, negándose a rendirse, a pesar de haber perdido casi todas sus ramas. Ahora, madre e hija, como las llamaba Sofía, crecían juntas, diferentes, pero conectadas por la misma historia. Este jardín me enseñó que lo que parece un final puede ser solo un nuevo comienzo, continuó, que las raíces más fuertes son las que han sobrevivido a las tormentas, y que nunca estamos realmente solos en nuestras luchas. El público escuchaba en silencio, muchos asintiendo en reconocimiento. Entre ellos estaba Ricardo, quien ahora colaboraba regularmente con Sofía en proyectos editoriales especiales, respetando sus tiempos y limitaciones. También estaba el doctor Ramírez, quien había comenzado a recomendar terapia de jardín a otros pacientes con enfermedades crónicas. Al terminar la presentación, mientras firmaba libros y conversaba con los asistentes, Sofía se dio cuenta de algo importante. Su enfermedad no había desaparecido y probablemente nunca lo haría. Algunos días seguían siendo difíciles, con dolor y cansancio, pero ya no definía su vida. Era solo una parte de ella, como el clima es parte del crecimiento de una planta, un factor a considerar, no un destino inmutable.
Cuando el último visitante se marchó y solo quedaban los vecinos más cercanos, se reunieron alrededor de una mesa en el centro del jardín. Carmen había preparado una comida con vegetales cosechados allí mismo. Javier tocaba suavemente su guitarra. Los gemelos jugaban entre las plantas, ahora cuidadosos y conocedores de cada una. Don Emiliano levantó su vaso en un brindis improvisado. «Por el jardín que sobrevivió», dijo con su voz pausada, «y por todos nosotros, que florecimos con él». Sofía miró a su alrededor, a estas personas que habían pasado de ser desconocidos a familia en el transcurso de un año. Pensó en cómo un simple malentendido, ser nombrada coordinadora de un jardín que ni siquiera existía, había transformado completamente su vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Desde la azotea, la Ciudad de México se extendía ante ellos, bulliciosa y vital. En algún lugar entre los edificios, otras personas estarían enfrentando sus propias tormentas, buscando sus propios jardines para sanar. Sofía tomó su vaso y lo levantó. «Por lo inesperado», añadió, «y por aprender a florecer donde la vida nos planta». Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, las luces del jardín se encendieron automáticamente, pequeñas estrellas creadas por manos humanas que complementaban a las que comenzaban a aparecer en el cielo. La bugambilia madre y su hija, bañadas por la luz cálida, parecían brillar con vida propia, y Sofía supo, con esa certeza que solo llega después de haber sobrevivido a muchas tormentas, que había encontrado su lugar, no en un trabajo o un rol específico, sino en este equilibrio entre palabras y plantas, entre editar y crear, entre recibir ayuda y darla. El jardín seguiría creciendo, cambiando, enfrentando nuevas tormentas y celebrando nuevas floraciones. Y ella crecería con él, un día a la vez, una palabra a la vez, una semilla a la vez, porque así es como crecen los jardines, y así es como sanamos nosotros. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.